¿Será que la gente hoy en día le cuesta todavía creer en las promesas hechas a la raza humana a través del Mesías? El pueblo judío, literalmente, es el pueblo escogido de Dios hoy. ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios hoy? ¿Será que los judíos literales volverán a Palestina? ¿Será que será reconstruido otra vez el templo? Hoy quiero que toquemos el tema de ¿son los judíos literales el pueblo escogido de Dios hoy? Hago esta observación porque hoy en día la mayoría de grupos evangélicos y protestantes creen que esta nación es una nación escogida exclusivamente por Dios. Y vamos a ver una serie de pasajes para que nos demos cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. El primer pasaje está en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. Voy a leer desde el 43. En la versión Pechita, es una versión traducida del arameo al español. Así entregó Yahvé a Israel toda la tierra que había jurado entregar a sus padres, y ellos tomaron posesión de ella y la habitaron. Yahvé les dio reposo también en todos sus alrededores, tal como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus adversarios pudo resistirles, sino que Yahvé entregó en sus manos a todos los adversarios. Versículo 41, Josué 21, 45. No falló ninguna de todas las buenas palabras que Yahvé había declarado a la casa de Israel, sino que todas tuvieron su cumplimiento. Obsérvese un detalle. Dice la Biblia que no falló ninguna de las buenas promesas que Dios hizo a la casa de Israel. Versículo 45. Y dice la palabra de Dios que todas tuvieron su cumplimiento. Esto implica que en la época del Antiguo Testamento, Dios cumplió todas las promesas hechas a la nación judía literal. Hago este énfasis porque a veces hay muchos grupos religiosos que se quieren escudar y dicen, es que nosotros somos judíos espirituales. No, eso es otra cosa. Cuando el hombre obedece y nace por el Evangelio, se convierte en un judío espiritual. Eso es verdad. Un descendiente de Abraham, espiritualmente hablando. Pero aquí estamos hablando de la nación literal, la que nació allá en Jerusalén, la nación de Palestina, perdón. Ahora, ¿cuál es el problema que hay entre esta situación? Es que el Nuevo Testamento quiere hacer la diferencia, la supremacía que hay entre el Mesías por encima de Moisés. Esa es la gran diferencia que hay que marcar. Moisés fue un siervo de Dios, claro que sí, en el Antiguo Testamento. Pero el Mesías, Yeshua, HaMashiach, o sea, Jesús, el Mesías, está por encima de Moisés y de todos los hombres de Dios que han existido. Porque el Mesías es Dios. Eso tómelo muy en cuenta. Ahora, ¿qué tienen en común los judíos con los grupos evangélicos hoy en día? O los, graves en esa palabrita, los premilenialistas. Es que estos grupos esperan la reconstrucción del templo judío. Estos grupos esperan que todos los judíos sean repatriados a Palestina.
estos grupos esperan que se vuelva a establecer el culto en el templo, el culto judío. Es un poco complicado esto. Ahora, lo que esta gente no ha podido entender es que el Mesías fue el cumplimiento de toda la ley. Ojo a esto, de los profetas, y fue el cumplimiento de los salmos. Vamos a leer Lucas capítulo 24 para que entendamos por qué estoy hablando de esto. Lucas capítulo 24, observen lo que dicen mis estimados hermanos y mis estimados amigos. Lucas 24, 44, dice entre otras palabras: y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando todavía con ustedes, que era necesario que tuviera cumplimiento todo, ojo, todo lo que estaba escrito referente a mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés tuvo su cumplimiento, los profetas tuvieron su cumplimiento y los salmos tuvieron su cumplimiento. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista nace, el reino de Dios, que es la iglesia, ya estaba cerca. En Mateo capítulo 3, versículo 2, leemos entre otras palabras y dice que el reino de los cielos se ha acercado. Otro detalle muy importante, para la época de los apóstoles, Jesús les dio una promesa y les dijo en Marcos capítulo 9, versículo 1, que había algunos de ellos que no verían la muerte hasta que no hubieran establecido el reino de los cielos. Y es que con la venida de Jesús, el Mesías, se estableció el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre la tierra. El Dios gobierna a través de su iglesia hoy en día, no a través de ninguna nación. El pueblo judío no es el pueblo escogido hoy en día, que esto quede muy claro. Para la época de los apóstoles, ya el reino fue prometido. Y en Hechos capítulo 1, versículo 5, Jesús se les aparece a los apóstoles después de haber muerto y haber resucitado, y dice que vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 5. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que recibiréis poder. Cuando el Espíritu Santo venga, recibiréis poder de lo alto. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés quedó establecido el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual, no es un reino literal. El error que cometen los grupos evangélicos hoy en día y muchos judíos hoy en día es que los judíos siguen esperando al Mesías, y los grupos evangélicos están en la misma posición que los judíos, están esperando el establecimiento del reino literal supuestamente en Palestina y la reconstrucción del templo, cosa que es totalmente falso. En Hechos capítulo 2, versículo 4, vemos cómo fue que se estableció el reino de los cielos. Ya el reino de Dios, el día Pentecostés, fue establecido. Ahora, otro dato muy importante para tomar en cuenta es que estos grupos creen que cuando supuestamente esté el cumplimiento de los tiempos, aparentemente que estamos en ellos, dicen ellos, es porque los judíos retornarán a Palestina. Y con esto niegan el cumplimiento de Josué capítulo 21, versículo 41. Porque estos grupos creen que Dios no ha cumplido todas las promesas al pueblo de Israel, cosa que es totalmente falso, porque Dios cumplió todas sus promesas al pueblo judío
literalmente. Josué capítulo 21, versículo 45, por favor, no lo olviden. Otro detalle muy importante: cuando los judíos en el Antiguo Testamento fueron desterrados de su tierra, fue por la idolatría, y fueron desterrados a lugares paganos. Hoy en día los judíos no viven en idolatría. Hoy en día ellos ahora no están en la idolatría como estaban los antepasados de ellos. No están desterrados de su tierra, como sus antepasados sí lo estuvieron. En Isaías capítulo 52, versículo 11, se mencionan unas palabras que Dios en el Antiguo Testamento, refiriéndose al pueblo judío literalmente, el Mesías no había llegado, dice: salid del medio de ellos. Pero esta palabra profética se cumple cuando los judíos habían sido desterrados y están en el destierro, allá en Babilonia. Otro detalle muy importante es que nunca, y grábense bien esto que les voy a decir, después del retorno de los judíos por el mandato de Ciro a su tierra, en las Escrituras, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, se muestra una promesa hecha de parte de Dios de retorno otra vez de los judíos a la tierra de ellos, a Palestina. Ciro, en el mandato de Ciro, fue el último destierro, y fue ahí cuando Ciro ordenó que los judíos volvieran a su tierra natal. Y en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, a partir de Ciro hasta nuestros días, Dios hizo ninguna otra promesa al pueblo judío. ¿Por qué hablo de esto? Porque si esto fuera cierto, como los amigos hoy en día dicen, los amigos los protestantes, evangélicos, atalayas, mormones, si esto fuera cierto, entonces esto implicaría que Dios hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque le ha dado un plan de salvación diferente a los judíos que al pueblo gentil. Quiero invitarlos a que observen y analicen un pasaje que está en el libro de los Hechos. Dios es tan misericordioso y ha sido tan misericordioso con el pueblo judío que en el libro de los Hechos encontramos una palabra poderosa. Dice Hechos capítulo 10, versículos 34 en adelante. Voy a leérselos en la versión Pechita. Entonces Simón, abriendo la boca, dijo: verdaderamente entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todas las naciones el que lo reverencia y practica la justicia es agradable delante de él. Versículo 36, Hechos 10:36. Porque esta es la palabra que envió a los hijos de Israel, anunciándoles paz y tranquilidad por medio de Yeshua HaMashiach. Él es el Señor de todos. Ojo a esta palabra. Versículo 36. Porque esta es la palabra que Dios envió la palabra a los hijos de Israel. En la época del apóstol Pedro está cumpliendo Dios con la promesa de que al pueblo de Israel, primeramente a ellos se les predica el evangelio. ¿Para qué? Para que obedezcan y entiendan que el Mesías está por encima de todo, porque el Mesías es Dios. Y vea lo que dice el pasaje: porque esta es la palabra que envió a los hijos de Israel. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel en la época de los apóstoles. ¿Y cómo se los envió? Anunciándoles la paz y la tranquilidad. ¿Para qué?
¿Y por medio de quién? Por medio del Mesías, porque Él, o sea, el Mesías, es el Señor de todos. ¿Será que tenemos que arrancar esta palabra de la Biblia? Yo les digo, ¿por qué no creen en lo que dice la Biblia? Porque están acostumbrados tanto a escuchar mitos y fantasías que cuando alguien llega y les cita lo que dice la palabra de Dios, ya mucha gente no lo quiere creer. Ahora, en la época del apóstol Pablo, voy a leerles 3 versículos más para ir concluyendo. En Romanos capítulo 10, observe lo que Pablo dice respecto al pueblo judío. A los judíos literales, hago énfasis a esto, a los judíos que mucha gente cree que es el pueblo escogido de Dios y que es el pueblo que van a retornar a Palestina y que es el cumplimiento de los últimos tiempos, cosa que es totalmente falsa. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos míos, el anhelo de mi corazón y mi intercesión ante Dios por ellos es que sean salvos. Entonces esto implica que el apóstol Pablo entendía en su corazón y en su mente, él entendía que los judíos no eran salvos. ¿Por qué? Porque él estaba orando para que Dios los salvara, para que ellos entendieran y obedecieran el mensaje del Mesías. Romanos capítulo 10, versículo 1. No olviden este pasaje. Vuelvo a leérselos. Hermanos míos, el anhelo de mi corazón y mi intercesión ante Dios por ellos es que sean salvos. En la época del apóstol Pablo, los judíos que no habían obedecido el evangelio no eran salvos. Implica esto que tenían que creer, tenían que arrepentirse, tenían que bautizarse para el perdón de los pecados y tenían que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Cuando hacían esto, Dios los incorporaba de nuevo a la nueva alianza, al nuevo pacto, a la nueva alianza de Dios. Ojo a esto. En el mismo libro de Hechos, capítulo 10, versículo 19, vea esta otra palabra. Dice así la palabra de Dios: pero digo, ¿acaso Israel no sabía o acaso Israel no entendía? Primero Moisés dijo así: los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin conocimiento los provocaré a ira. E Isaías dice: se atreve a decir, me manifestaré a los que no me buscaban y fui encontrado por los que no preguntaban por mí. Pero respecto a Israel, ojo, Romanos capítulo 10, versículo 21, pero respecto a Israel dijo, todo el día he extendido mis manos a un pueblo contumaz y desobediente. Ojo, el apóstol Pablo está citando la profecía de Isaías en un cumplimiento que se hace en la época de Isaías, del apóstol Pablo. Y dice que Dios ha extendido su mano todo el día. ¿Cómo? Por medio del evangelio. Todo judío que quiera abrazar el evangelio del Mesías, Dios no lo echa fuera. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué implica esto? ¿Qué? Porque mucha gente cuando escuchan hablar un tema sobre esto, dicen, es que usted es antisemita, es que usted está en contra de los judíos. No, señores. Si yo fuera antisemita o estuviera en contra de los judíos, no creyera en el Mesías, que fue un ejemplo de judío. Porque Jesús fue el judío por excelencia, cumplió toda la ley. Pero hay que poner las cosas en su sitio. Y los judíos hoy en día no son el pueblo de Dios, excepto que obedezcan el evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en primera de Pedro, vamos a leerlo, versión La Pechita, dice primera de Pedro capítulo 2, versículo 6 en adelante, y voy a leérselos. Porque en la escritura se declara, y aquí
pongo en Sión la piedra principal del ángulo, aprobada y preciosa. El que crea en él no será confundido. Ojo a esto. Pedro está citando las palabras de la Escritura allá en el Antiguo Testamento y está citándola como un cumplimiento en la época del apóstol Pedro, y dice que esa piedra que es el Mesías vino a ser, esa piedra preciosa vino a ser un tropiezo para el pueblo judío que no creyó, porque hubo judíos que creyeron en el Mesías, entonces no tuvieron problema con eso. Ahora, vea el versículo 7. Ahora bien, es a ustedes los que creen, aquí implica judíos y gentiles, a quienes es otorgado este honor, pero para los desobedientes ha llegado a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo. Eso fue lo que le pasó al pueblo judío. El Mesías llegó a ser un tropiezo y fue un escándalo, y lo es todavía para muchos de ellos hoy en día que no quieren abrazar el evangelio puro, la sana doctrina del Mesías. Versículo 8. Pues ellos tropezaron en ella porque son desobedientes. ¿Quiénes son ellos? Lean el contexto. Se refiere al pueblo judío. El apóstol Pedro tampoco consideraba a los judíos el pueblo escogido, excepto que obedecieran y creyeran el evangelio. O sea, que creyeran, se arrepintieran, se bautizaran para el perdón de los pecados y perseveraran. Dice versículo 8. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8. Pues ellos, o sea, los judíos, tropezaron en ella, y no solamente los judíos, también cualquier persona que no cree en el Mesías tropieza con ello. Pues ellos tropiezan en ella porque son desobedientes a la palabra, porque para eso están destinadas. Pero ustedes implica judíos que han abrazado el evangelio y gente de otras naciones que hemos abrazado el evangelio, dice. Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anunciéis las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pregunta: ¿pueden creer ustedes esta palabra? ¿Es mentira lo que estoy diciendo? ¿Es mentira todos los pasajes que hemos leído? Espero que su conclusión sea la única lógica explicativa. El pueblo judío hoy en día no es el pueblo escogido de Dios. Todo el que cree en el Mesías, todo el que se arrepiente, todo el que es bautizado para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin, ese forma parte del pueblo escogido de Dios. Que Dios le bendiga. Y si usted no está de acuerdo con estos puntos que he tocado, por favor escríbame por este medio o mándeme un mensaje por WhatsApp al 506 Costa Rica 506 60 11 8484. Su servidor y amigo, que Dios les bendiga.